Bueno, vamos a comenzar la clase. A ver. Se supone que estáis ya casi todos. Bien, ¿alguna pregunta respecto a lo explicado en la lección anterior? Respecto al examen de prácticas, en principio yo creo que estaba previsto para el miércoles que viene. Es un examen tengo entendido que es un examen solamente para ver si se han hecho las prácticas. Es decir, el que haya realizado las prácticas por sí mismo no debería tener ningún problema en conseguir la máxima calificación. Tiene un peso de un 5% en la asignatura. No sé exactamente qué tipo de pregunta, pero bueno, está relacionado, por ejemplo, con el MARS, cómo funciona el MARS, qué pasos hay que dar para poner en marcha, para ensamblar, bueno, qué botón hay que darle para que compile un programa. Son preguntas muy sencillas y no realmente para desarrollar la práctica, sino es un poco de control de que se han estado realizando las mismas. Respecto al examen del tema 3, el formato es muy sencillo. O sea, será similar al anterior. Metéis vuestro DNI y en función del DNI saldrá una serie de preguntas, aunque practicaremos antes la forma de contestar las preguntas. Es exactamente idéntico al primer ejercicio del examen que enseñé el otro día. Es decir, se da una instrucción en particular y se harán varias preguntas sobre los buses para esa instrucción. Evidentemente serán diferentes las instrucciones para cada uno de los alumnos y también para cada uno de vosotros será diferente los registros utilizados, los valores iniciales del contador de programa, etc. Con lo cual, bueno, pues cada uno tendrá que resolver su problema particular. Y luego habrá otro ejercicio que será de modificación o agregar una nueva instrucción existente. Eso ya, en principio, sigue en pie la fecha del día 8 de mayo para ese examen a las 3 de la tarde. Tema 4 de memoria. ¿Alguna pregunta? Bien, pues voy a continuar con el tema. La memoria principal del computador, sabéis que es utilizada constantemente por un programa que se esté ejecutando en el mismo. Es decir, cada vez que se busca una instrucción, hay que acceder a la memoria principal. De hecho, en cada ciclo de instrucción se accede en promedio aproximadamente 1,2 veces a memoria. ¿Por qué 1,2 veces a memoria? Pues porque aproximadamente el 20% de las instrucciones son de tipo load o store. O lo que es lo mismo, cada vez que yo busco una instrucción voy una vez a memoria, cada vez que yo vaya a ejecutar una instrucción load o store, iré 2 veces a memoria. La primera vez para buscar la propia instrucción y la segunda vez iré a memoria para buscar o almacenar un dato. Es decir, en promedio, por cada instrucción hay 1,2 referencias a memoria. Se llama referencia a memoria cualquier operación que yo haga en la memoria. Lectura, tanto para buscar una instrucción como para buscar un dato en load, o escritura para almacenar un dato en store. Entonces, al final lo que yo tengo es un flujo desde el procesador hacia la memoria de referencia. Entonces, esas referencias puedo tardar en obtenerlas más o menos. En principio, el acceso a la memoria principal es tan lento que limitaría el rendimiento del computador. De hecho, lo haría 50, 60, 100 veces más lento de lo que es hoy en día. Entonces, ¿cómo se consigue mejorar el rendimiento? ¿Cómo podemos conseguir que la memoria sea más rápida o sea suficientemente rápida para lo que pide el procesador? Pues añadiendo la memoria cache. Ya vimos que, bueno, estuvimos hablando de la jerarquía de memoria, pero introdujimos el concepto de memoria cache. Una memoria, un almacén pequeño. Pequeño y también es oculto al programador. El programador, cuando escribe un código, vosotros ya habéis programado
en ensamblador y habréis visto que cuando escribís un código podéis decir que queréis guardar un valor en un registro o podéis guardar un valor en la memoria, pero en ningún momento el programador puede o es capaz de escribir o guardar o consultar un elemento que está en la cache. Se hace de una forma completamente transparente el programador. El programador no es consciente de que esté en la cache. Solo percibe que la memoria va más rápido de lo normal. O sea, ¿cómo se consigue esto, que la memoria vaya más rápido de lo normal gracias a un almacén pequeño y oculto? De la siguiente forma. Cada vez que yo hago una referencia a memoria, voy a empezar el tema, prácticamente la mayor parte del tema la voy a explicar, suponiendo que solo hago lecturas de memoria. Es decir, yo voy a la memoria solamente a coger un elemento. Bien, pues esas lecturas en memoria son más rápidas porque cada vez que yo hago una lectura, cada vez que saco un elemento a la memoria principal, automáticamente lo almaceno en la memoria cache. Es decir, hago una copia del elemento a la memoria cache. Un almacén mucho más reducido. ¿Y qué gano con eso? Si el almacén es más pequeño no cabe todo. Bueno, pues lo que gano es que al ser más pequeño es mucho más rápido. Al ser más pequeño puedo invertir en una tecnología más cara, más eficiente, pero más cara, y puedo conseguir que sea mucho más rápido el acceso a la información que ya está en la cache. Ya veremos a lo largo de la clase de hoy que esa cache se va a llenar demasiado rápido y no van a caber todos los elementos, ya veremos cómo arreglamos ese problema. Pero gracias a ese almacén, cada vez que yo vuelva a reutilizar la información, el acceso es más rápido. Y esto funciona porque precisamente la información se reutiliza mucho. Principio de localidad temporal. Por el principio de localidad espacial sabíamos que después de acceder a un bloque voy a acceder a bloques que están cercanos en la memoria. Por eso cada vez que yo accedo a un elemento voy a acceder a elementos que están cercanos. Entonces yo me aprovecho del principio de localidad espacial. ¿Cómo? Pues cada vez que me traigo un bloque de memoria, por si acaso, me traigo el bloque de información que está anexo a él. Es decir, si yo en vez de traerme un libro, me traigo varios libros. Eso sería, en principio, la forma de aprovechar la localidad espacial. Hablamos también de algunos conceptos como, bueno, primero, el más importante, quizá, sería la tasa de aciertos. La tasa de acierto es lo que hace que tener una cache merezca la pena. La tasa de acierto dice cuántas veces, de todas las referencias que yo hago a memoria, cuántas veces me encuentro información en la cache. Y esos son valores que están muy por encima del 99%, cercano al 100%. Eso significa que casi siempre la información que yo busco está en la cache. Y eso es bueno porque voy a obtener la percepción de que tengo una memoria súper rápida, ¿vale? Ese es el principal parámetro. Hay otro concepto muy importante, el de bloque o línea, es la unidad de transferencia entre la memoria principal y la cache. Es decir, yo cada vez que voy a memoria no solamente me traigo un byte, sino un conjunto de bytes. Esa línea de alrededor de 32 bytes, quedado ya con este número, 32 bytes, bueno, ya lo comenté el otro día, aproximadamente 8 instrucciones, aproximadamente 8 flotantes, 8 enteros, o un texto que tiene 6 o 7 palabras. Bueno, pues ese bloque es la unidad de transferencia. Es una constante para un sistema. Es decir, ya dado un procesador y una memoria, el que fabrica el sistema sabe que el tamaño va a ser una constante. Y dice, normalmente se eligen 32 bytes o 64 en algunos sistemas y poco más que eso. Tiempo de éxito es el tiempo que tarda en acceder a la información que está en la cache. Normalmente es un tiempo muy rápido, del orden del ciclo de reloj del procesador, para que yo pueda buscar la información en la cache al mismo ritmo al que soy capaz de ejecutar instrucciones. Luego tenemos la tasa de fallo, que es uno menos la tasa de acierto, y la penalización por fallo es cuánto tiempo tardo yo de más en buscar la información porque no estaba en la cache. Normalmente está muy relacionado la penalización por fallo con el tiempo de acceso a la memoria principal.
Luego, lo último que hice fue introducir el concepto de etiqueta. Es decir, nosotros, la memoria principal sabemos que es una estructura ordenada. Significa que nosotros no tenemos una etiqueta que me dice en qué posición de la memoria está cada elemento. Simplemente, por el mecanismo de acceso, yo, sabiendo que está ordenado, puedo localizar el elemento número 58 empezando por 0, ¿no? Aquí está el elemento 58. En el momento en que yo copio la información en la cache, yo solo copio el contenido. Por ejemplo, imaginaros que este es el byte 314. El flotante 314. El 314 que está en la posición 58 de la biblioteca. Lo pongo aquí. ¿Pero qué guardo yo? 314. De alguna forma sé que esta información es la que estaba en la biblioteca en la posición 58. En principio no. Entonces, ¿cómo arreglo ese problema? Pues poniéndole una etiqueta. Es decir, cada vez que yo cojo un post-it, lo pego aquí y automáticamente en el post-it pues indico de dónde procede ese byte. Como no me traigo un byte ni me traigo una palabra, sino que me traigo un bloque, yo lo que voy a apuntar es el número de bloque, ¿vale? Esa es la etiqueta asociada a cada bloque de información que yo guardo en cache. Perdón un segundo. Bien, ya he recuperado aquí el post-it. Bueno, pues nos quedamos así y ahora vamos a continuar profundizando en el concepto de etiquetas, en el concepto de bloque y también en un nuevo concepto que es el directorio de la cache. El directorio de la cache es, la cache digamos que tiene dos partes. Una parte que es el almacén, donde yo guardo los datos que he copiado procedentes de memoria principal, y luego tiene el directorio, que junto a cada dato, o mejor dicho, junto a cada bloque, pues normalmente lo que se pega o lo que se almacena en el directorio es la etiqueta, de dónde procede ese bloque de información. Ahora ya tenemos resuelto el problema más evidente, que es, ¿cómo sé yo si el elemento 58 está en la cache? Pues muy fácil. Yo analizo el directorio y busco si hay alguno de los bloques que están en la cache cuya etiqueta coincida con el número 58. Si es así, es que el elemento que en memoria principal hubiera estado en la posición 58 lo tengo en cache y se produce el acierto. Que no hay ningún elemento en el almacén, en la cache, que tenga esa etiqueta, pues entonces se produce un fallo y tengo que ir a memoria principal. Claro, el fallo es la primera vez que yo busque el tomo número 7 de Historia de España, porque la segunda vez se va a producir el acierto. Y ahí es donde está el 99% de aciertos, porque se reutiliza ese tomo de la Historia de España. ¿Dudas? Bien, vamos a hablar un poquito, antes de avanzar, vamos a aclarar el concepto de bloque. Vamos a suponer que un sistema tiene bloques de 32 bytes. ¿Vale? Los bloques están, la memoria principal, desde el momento en que tú instalas un sistema en el que hay una cache, la memoria principal podríamos decir que deja de estar dividida en bytes y podríamos decir que empieza a estar dividida en bloques, porque a partir de ahora yo nunca voy a acceder a la memoria para traer un byte. El programador sí, pero el hardware lo que busca es un bloque. Los bloques están numerados desde 0. O sea, el bloque 0 de memoria coincide con el byte 0 de la memoria. Son bloques de tamaño constante y consecutivos. Es decir, si el tamaño de bloque es de 32 bytes, el bloque 0 tiene las direcciones de memoria 0 a 31. El bloque 1 tendría las direcciones de memoria 32 a 63. El bloque 2, 64 a 95. Y así sucesivamente. Es decir,
bloques de tamaño constante, siempre el mismo, y consecutivos no solapados. Es decir, no vale tener un bloque 0 de la dirección 0 a 31 y el bloque 1 de la dirección 20 a 52. ¿Vale? Entonces, habría que tener claro eso. ¿Cómo sé yo, dada una dirección de memoria, cómo sé yo a qué bloque le pertenece? Pues voy a hacer una comparación con la base 10. ¿De acuerdo? Pensar en una edición del Quijote. El Quijote tiene, vamos a ponerle 10.000 páginas. ¿Vale? Esas 10.000 páginas del Quijote las voy a dividir, lo voy a comprar el Quijote por fascículos. Y voy a comprar, en vez de los 10.000 páginas de golpe, voy a comprar 100 fascículos de 100 páginas. ¿Vale? Es como decir que la memoria de 10.000 elementos la he dividido en 100 bloques de 100 elementos cada uno. Si yo tuviera que buscar la página 3.428 del Quijote, 3.428, ¿en qué fascículo estaría? Empiezo a contar tanto los bloques como las páginas desde cero. Pues veréis. El bloque 0 incluye las páginas de 0 a 99. El bloque 1 desde la 100 hasta la 199. El bloque 2 desde la 200 hasta la 299. El bloque 34 contiene las páginas desde la 3400 hasta la 3499. Es decir, dada una dirección de página, ¿dónde estaría la página 2345? Pues estaría en el fascículo 23 y dentro del fascículo estaría en la página 45. ¿Vale? Esto es así gracias a ¿qué? A que he comprado fascículos de 100 páginas. Si los fascículos en vez de tener 100 páginas hubieran tenido 98 páginas, esto se hubiera liado muchísimo. Bien, pues afortunadamente los bloques de memoria principal se dividen en bytes, en un número que es una potencia de 2. Los bloques son potencia de 2, es decir, es como decir los fascículos tienen un número que es una potencia de 10 en este ejercicio en base 10. Pues si yo hago lo mismo en base 2, me voy a encontrar que dada una dirección de memoria, por ejemplo esta, si esta es una dirección de memoria y los fascículos, o vamos a decir bloques cache, son de 4 bytes, ¿qué significaría esto? Pues que el bloque 0000 de memoria mejor dicho, el byte 000 de memoria sería al bloque 0. Y así, ¿qué haría a continuación? El bloque 0, el byte 1 iría al bloque 0, el byte 2 iría el byte 2 iría al bloque 0 y el byte 3 iría al bloque 0. Esos serían los bytes consecutivos. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Qué me encontraría? Pues a partir de ahí me encontraría que el byte 4, si no me pierdo, el 4 iría al bloque 1, el 5 al bloque 1, el 6 al bloque 1 y el 7 al bloque 1. 4, 5, 6,
y 7. Me parece que ya empezáis a ver que hay un patrón. Es decir, dada una dirección de memoria, o sea, la dirección de un byte se puede dividir en dos partes. Una parte de la dirección me indica el número de bloques y otra parte de la dirección me indica el byte, la posición del byte dentro del bloque. ¿Se entiende esto? Es equivalente a lo de la base 10. La página 2, 3, 4, 5 del fascículo del Quijote está en el fascículo 23. Hay una parte que me indica el bloque al que pertenece y otra la posición local. Es decir, dentro del fascículo 23 la página, es la página 45 la equivalente a la página 2345 del Quijote, ¿vale? De una edición en la que todo viniera de golpe. Así que, si yo tengo una dirección de memoria como en la de este ejercicio, de aquí, a ver si veo el ratón que no lo veo. Aquí está. Este sería el número del bloque en memoria principal y esta es la posición local del byte dentro del bloque. He dicho posición local. Esa posición local se le conoce también como desplazamiento. Quedaros, es el desplazamiento de un byte dentro de un bloque de cache. Este byte, por ejemplo, su desplazamiento sería, el byte 2 tiene un desplazamiento 2, lo mismo que el byte 6 dentro del bloque 1. ¿Vale? O lo mismo que la página 45 sería el desplazamiento dentro del bloque del fascículo 23. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto a la hora de buscar en memoria? Veamos el caso del Quijote. Quiero buscar, en mi fascículo del Quijote, quiero buscar la página 2345. ¿Dónde me voy? Si me voy a memoria principal, iría el bloque 23 y me traería el fascículo completo a la mesilla de noche. ¿Vale? Lo tengo aquí en la mesilla de noche. ¿Qué etiqueta le pongo? Pues de alguna forma, yo tendría que decir lo que me he traído de la memoria, de dónde procede. Tendría que haber puesto aquí, son las páginas 2300, 2301, 2300, 2399. Esto lo podría haber dicho, con cada byte ponerle la etiqueta de dónde viene, pero es más evidente, es obvio, que con poner fascículo 23 es más que suficiente. Así que tengamos esto muy claro. Cuando yo me traigo un bloque de memoria principal, apunto el bloque y no apunto qué páginas me he traído. ¿Vale? O qué bytes me he traído. Porque eso es evidente. En el caso de los fascículos sería me he traído del 0 al 99. En el caso de un bloque de tamaño 4 me he traído los bytes 0 a 3. Esa es la evidencia. Y esa parte me la voy a ahorrar. ¿Vale? Bien. ¿Cómo tendría que proceder yo para saber si un bloque está en la cache? Pues simplemente buscar dentro del directorio. El directorio es el conjunto de post-it de cada bloque, de todos los bloques que yo tenga en la cache, para saber si está o no está el 23. En este caso se produce un acierto. En el caso de que yo guarde un bloque binario, trabajando ya en binarios, si yo guardo el bloque 1 en memoria principal, yo guardaría la etiqueta. ¿Vale? Esa etiqueta no es qué posición ocupa el bloque dentro de la cache, sino qué posición tenía ese bloque o la copia idéntica que hay del bloque que está en memoria. ¿Vale? Es decir, yo me he traído, apunto la dirección del bloque en memoria. ¿Por qué no apunto las páginas que me he traído? Evidentemente, porque cuando yo me traigo un libro de la biblioteca a la mesilla de noche, yo no desordeno las páginas. Y si esta era la página 65, cuando estaba en la memoria principal, este bloque sigue siendo la página 65 cuando ese bloque está en la cache. Es decir, yo me traigo los bloques en la misma posición a la cache. Hay que tener también más o menos claro que la cache
suele tener bastante capacidad. Mínimo, capacidad para 1000 bloques. Son las caches más pequeñas. Y hay algunas que tienen millones de bloques. Pero del orden o 3 órdenes de magnitud menos que lo que suele haber en memoria principal. Por ejemplo, si yo tengo una memoria principal de 16 gigas, es normal que yo pueda tener un sistema de cache de alrededor de 16 megas. ¿Vale? O sea, 3 órdenes de magnitud por debajo. O sea, entre 3, 5, 4, ahí estaríamos hablando. Bien, aclarado ya el concepto, o creo que he aclarado el concepto de bloque de etiqueta, tenemos ya que profundizar en la parte más compleja del tema, y es la que está relacionada con los ejercicios un poco más difíciles, ¿vale? Que es que una vez, vale, me acabo de traer el bloque y lo tengo que guardar en la cache, pero la cache hay muchas posiciones. Para que os hagáis una idea, una cache, si tiene 1000 bloques, capacidad para 1000 bloques, pues yo tengo que elegir en qué bloque almaceno lo que he traído de memoria principal. Y también veremos que hay otros problemas, por ejemplo, qué pasa cuando la cache está llena. Bueno, pues hay 3 formas de elegir dónde guardo yo un bloque de memoria principal en memoria cache. Que son, quedaros con estos 3 nombres, una es asignación directa, otra es completamente asociativa y la tercera asociativa por conjuntos. Normalmente en los exámenes suelo poner asignación directa, completamente asociativa o asociativa por conjunto. Estos son los símbolos que algunas veces lo hemos puesto, estamos tan acostumbrados ya a hacer los ejercicios con estos 3 tipos de cache que ponemos los símbolos y se nos olvida que a lo mejor no está claro. Entonces, las 3 formas de almacenar la información en la cache son las que vamos a estudiar a continuación. Y voy a saltarme un poco el orden de las transparencias de Gerardo y voy a usar la que es más fácil de todas, la completamente asociativa. La cache completamente asociativa, en inglés será fully associative, hace que un bloque, aquí MM representa memoria principal, main memory, CM la cache memory. Por cierto, no lo he comentado, pero el término cache o caché está relacionado significa en inglés, o sea, primero, en francés caché o en español caché es lo que gana un artista, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Está más relacionado con el origen del término cache en inglés, que significa escondite. Normalmente es un almacén pequeño y oculto. Por ejemplo, en Inglaterra, bueno, pues en una zona de costa de Inglaterra donde había unos acantilados, pues allí había pequeñas cuevas. Esas cuevas, de donde viene el término de cache, pues porque ahí los contrabandistas donde almacenaban la mercancía que venía de contrabando en barcos, ¿no? Entonces, esos cache, escondites, se caracterizaban por ser, primero, lugares muy pequeños, reducidos, de ahí el término, una parte del término, y otra parte es oculto. Porque la cache, recordamos que para el programador es algo oculto, es algo que no existe, que él va a seguir programando como siempre ha hecho, sin necesidad de saberlo. Bueno, introducido el término cache, recordamos ¿cómo funciona una cache completamente asociativa? Pues un bloque de memoria principal puede ocupar a priori cualquier lugar dentro de la cache. Vamos a suponer mesilla de noche. Voy a coger aquí una mesilla de noche. Y tenemos aquí, a ver si se ve. Sí, se ve.
En la mesilla de noche yo tengo capacidad, pues, por ejemplo, para 10 bloques. Es decir, aquí caben 10 bloques, 10 posiciones. ¿Dónde almaceno yo un bloque de memoria principal dentro de la cache? Puedo elegir el sitio que me dé la gana. ¿De acuerdo? O sea, no tengo ningún tipo de limitación. Eso tiene sus ventajas. También veremos que tiene sus inconvenientes. Cada vez que yo me traigo un bloque de memoria principal formado por una determinada cantidad de información, yo le pongo una etiqueta en la que indico de qué lugar de la memoria principal procede. Y si tengo dos bloques, aquí vamos a poner un segundo bloque de información, pues tengo 2 etiquetas y así hasta un máximo de 10 bloques, que es lo que cada uno apunto de qué lugar tenía el bloque cuando estaba en memoria principal. ¿Qué inconveniente tiene este tipo de cache? Pues que para intentar localizar si yo tengo el bloque 108 en la cache, tengo que ir pasando por todas las etiquetas. Y pasar por todas las etiquetas, cuando yo tengo 1000 etiquetas, puede ser bastante lento o bastante costoso. ¿Vale? Generalmente es costoso, porque lo que yo hago en una cache completamente asociativa, yo lo que hago es una búsqueda que consiste en que cada etiqueta tiene al lado un circuito comparador. Un circuito comparador se hace con puertas XOR. ¿Vale? Bueno, pues con un montón de puertas XOR yo puedo a la vez comparar lo que yo pido con todas las etiquetas que hay guardadas simultáneamente. Pero claro, tantas puertas XOR, tened en cuenta que una etiqueta pueden ser 20 y tantos bits o 30 bits. Y yo tengo 1000 bloques en la cache, cual significa que hay un montón de puertas XOR necesarias para poder localizar si yo tengo un bloque dentro de la cache. ¿Vale? Eso es caro. Es el principal inconveniente de las caches completamente asociativas. Así que alguien decidió o inventó un sistema completamente distinto, que es el de el segundo tipo de cache. Aquí viene, se podría traducir al castellano como mapeo directo, pero normalmente se utiliza el término de asignación directa o correspondencia directa. Una cache de asignación directa lo que hace es lo siguiente. Cada bloque de memoria principal tiene preasignado una única posición en la cache. ¿Vale? Es decir, sea cual sea el bloque, este no puedo guardarlo dentro de mis 10 posiciones de la mesilla de noche en cualquier sitio, sino que lo voy a guardar siempre, siempre, siempre en una posición que tiene preasignada. ¿Y cómo se determina el lugar que tiene preasignado un bloque en la cache? Pues el reparto es cíclico. Aquí es lo que representa este esquema. Es decir, el bloque 0 va a la posición 0 de la cache, el bloque 1 a la posición 1, el bloque 2 a la posición 2, el bloque 3 a la posición 3. Vamos a suponer que la cache tiene capacidad solamente para 4 bloques. El bloque 4 al 0, el bloque 5 al 1, el bloque 6 al 2, el bloque 7 al 3, el bloque 8 al 0, el bloque 9 al 1, el bloque 10 al 2, el bloque 11 al 3, el bloque 12 al 0, cíclico. ¿Vale? Eso es una forma, como cualquier otra, de decidir en qué lugar se guarda, pero tiene una ventaja esa forma, y es que va a ser muy fácil saber en qué lugar de la cache le corresponde un bloque de memoria principal. Y para que veáis esto claro, lo voy a hacer con el Quijote. Yo tengo, en mi mesilla de noche caben solo 10 fascículos. Es decir, yo no puedo guardar aquí el Quijote entero, sino solamente una décima parte de lo que es el Quijote, porque son 100 fascículos, pero en mi mesilla de noche solo caben 10 fascículos. Si yo me leo el fascículo 0, lo pongo en el bloque 0 de la cache. Si me leo el fascículo 7, lo pongo en el bloque 7 de la cache. Y si me leo el fascículo 9, en el bloque 9 de la cache. Pero en el fascículo 23, el episodio de los molinos de viento, que me gusta mucho,
pues me viene bien tenerlo en la cache. ¿En qué lugar de la cache se almacenaría? Pues hacer el reparto cíclico, el 0 al 0, el 1 al 1, el 2 al 2, el 9 al 9, el 10 al 0, el 11 al 1, el bloque 23, es decir, el fascículo 23 iría a la posición 3 de la cache, ¿vale? Porque es la que le corresponde. O lo que es lo mismo, dada una dirección de memoria, 2345, yo sé que ese byte 2345 estaría en el fascículo 23 y si estuviera en la cache, en el único sitio donde podría estar, ¿en qué posición estaría? En la posición 2. El único lugar donde perdón, en la posición 3. Porque el fascículo 23 iría a la posición 3 de la cache. Eso facilita las cosas porque yo sé, cuando me traigo un bloque de memoria principal y lo tengo guardado en cache, no tengo que elegir cualquier sitio, sino que voy a tiro fijo. Aquí vas. Si hay alguien ahí, fuera. Porque viene uno nuevo que va a ocupar ese sitio. ¿Vale? Claro, este tipo de cache de asignación directa tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, ¿cómo sé yo dónde tengo que buscar el fascículo 23 si estuviera en la cache? Solamente podría buscarlo en la posición 3. ¿Vale? ¿Y qué inconvenientes puede tener? Pues hay uno evidente. ¿Y qué pasa si a mí me gusta el episodio de los molinos de viento, que es el 23, y el episodio yo qué sé, el de la posada, que es el 43? Pues resulta que yo accedo a dos elementos, a dos fascículos que tienen preasignado el mismo sitio dentro de la cache. Y como tienen preasignado el mismo sitio de la cache, o está uno o está el otro. Pero no pueden estar los dos a la vez. Porque en la cache, en la bandeja número 3 de mi mesilla de noche, solo cabe un fascículo. ¿Vale? ¿Dudas? Antes de explicar el tercero, voy a hacer unos pequeños ejercicios que vienen aquí en las transparencias sobre asignación directa y asociativa y completamente asociativa, sobre los dos tipos de cache. Bien, vamos a suponer un programa que ejecuta una secuencia de direcciones de memoria. Olvidaros por un momentillo, voy a coger este aquí. Aquí se están usando direcciones de palabra más que direcciones de byte. Eso puede producir una cierta confusión. Recordad que si estos fueran direcciones de byte, cada uno de estos tendría que multiplicarlo por 4 para que me digan direcciones de byte. ¿Vale? Eso en el caso de que sea decimal. Si quiero trabajar en esa decimal, también multiplicaría por 4, pero sería más fácil porque yo lo que haría es indicar direcciones de memoria que tienen dos ceros a la derecha, que no estarían aquí. Bien, esto es por la forma en que algunos de los profesores prefieren trabajar con palabras y otros preferimos trabajar con bytes. Una pequeña diferencia. Bien, esto es un lazo, es decir, un conjunto de instrucciones que se va a repetir periódicamente. Y ahí es donde está la gran potencia de los principios de localidad, del principio de localidad temporal, en que yo reutilizo la información. También está el principio de localidad espacial, la potencia de que yo accedo a direcciones de memoria consecutivas, aunque en este caso no hay dos direcciones consecutivas, con lo cual no estoy aprovechando para nada. Se supone una memoria principal de 64 bloques. Bueno, el número de bloques de memoria principal tampoco es relativamente importante, porque yo puedo extender esto por aquí como quiere. Pero sí son muy importantes, parámetros muy importantes en la cache, el saber cuántos bloques tiene la cache y cuántas palabras tiene o cuántos bytes tiene cada bloque. ¿Vale? Aquí hemos elegido
una cache con capacidad para 4 palabras, o lo que es lo mismo, con capacidad para 16 bytes, y una cache que tiene como capacidad 8 bloques. 8 bloques de 16 bytes cada uno u 8 bloques de 4 palabras cada uno. Son dos formas idénticas de decirlo. Cuando te dicen una cache es de 32K, siempre se refiere uno a la parte de almacén, nunca a la parte de directorio, ¿vale? O sea, el directorio, esta parte de aquí, esta parte, no, cuando me dan el tamaño de la cache, me refiero aquí. Esta cache tiene capacidad para 8 bloques, ¿vale? Y cada bloque tiene capacidad para 4 palabras. Cada palabra, digamos que cada una de estas palabras estaría dividida a su vez en 4 bytes. De los 4 bytes que tendría cada palabra. Bien, vamos a suponer que yo hago una referencia a memoria. Y esta sería mi dirección de palabra. ¿Vale? Esta sería la dirección de memoria, una referencia. Voy a hacer un pequeño agregar texto aquí. Recordamos, esto en rojo. He puesto aquí 00 para indicar que si yo pongo trabajo con palabras, para trabajar con bytes lo único que tengo que poner es 2 ceros a la derecha. Bien, vamos a suponer que yo tengo una cache de asignación directa. Esta parte de aquí es la equivalente al capítulo 23. ¿Cómo sé yo en qué lugar de la cache tendría que buscar para ver si ese bloque está? Pues yo tengo que coger la dirección de bloque. Este bloque es el 16 y 9, el 25 de memoria. Ah, sí, lo pone aquí. El bloque 25 de memoria principal, ¿dónde lo tengo que guardar en la cache? Pues podemos hacer dos cosas. Una, la cuenta de la vieja. El 0 al 0, el 1 al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, 4 al 4, el 7 al 7, el 8 al 0, el 15 al 0, el 15 al 7, el 16 al 0, el 17 al 1, el 18, el 24 al 0, el 25 al 1, ¿vale? Es decir, si yo tuviera que buscar en la cache, ¿dónde sería? Forzosamente ese bloque le toca el 1 de la cache. ¿Pero tengo que hacer la cuenta a la vieja? No. Puedo hacer otra cosa y es coger esta dirección de etiqueta, dirección de bloque, y dividirlo en dos partes. Como cogí el 23 y dije el 3 es el que me dice en qué lugar de la cache está. Pues aquí es el 001, 3 dígitos menos significativos del número de bloque, son los que me van a indicar, y de hecho este número se llama índice, esos 3 números me van a indicar en qué lugar, no soy muy bueno escribiendo con el ratón, en qué lugar de la cache tengo que mirar. Bien, ahora viene otra parte complicada. Miradme en la cámara. Fascículo 23, ¿vale? O me he traído el bloque 23 y lo voy a guardar en la cache, la mesilla de noche, ¿vale? Entonces, como yo me he traído el bloque 23 de la cache, en la mesilla de noche, en la bandeja 3, que es el lugar que le corresponde cíclicamente, yo pondría mi bloque con la historia de España. Y ahora me llega uno y me dice, tío, me parece a mí que estás poniendo información de más. Fíjate los bloques que tú tienes en tu mesilla de noche. Tienes en la posición 0, tienes el fascículo 40.
En la posición 1 tienes el fascículo 31. En la posición 2 tienes el fascículo 92. En la posición 3 tienes el fascículo 23. En la posición 4 tienes el 84. ¿No crees que hay un poco de redundancia en lo que tú estás guardando en la cache? ¿En la etiqueta? Sí. Entonces dices, ah, mira, se me ocurrió una idea. ¿Y si en lugar, mira qué listo soy, y si en lugar de guardar como etiqueta 23, qué pasaría si pongo como la etiqueta nada más que el 2? Pues verá que sigue siendo igual de fácil para el computador saber si el bloque 23 está en la cache. ¿Por qué? Porque dice, a ver, voy a buscar si el bloque 23 está en la cache. Pues es muy fácil. Si hubiera un bloque en la posición 3 con la etiqueta 2, sería el bloque 23. Entonces dice, pues sí, hay un bloque en la cache con la etiqueta 2. Y es el bloque 23 porque está en la posición 3. O lo que es lo mismo, los 3 dígitos aquí en la... De estos 6 dígitos que serían la etiqueta completa, hay 3 dígitos, estos de aquí, que los voy a hacer implícitos. O sea, yo sé que es el bloque 23, pero no hace falta que ponga esos bits menos significativos, porque sé que implícitamente, por estar en la posición 001 de la cache, son 001. Así que la etiqueta es exclusivamente los bits más significativos de la dirección del bloque. Eso, claro, llega un momento en que a esta altura de clase estáis saturados. ¿Por qué? Porque he cogido un número como el 2, 3, 4, 5 y ya lo he dividido en tres trozos. Y ya estáis un poco perdidos. Pero pensad, vamos a coger otra página que quiero leer yo, la 4357. 4357 es la página 57 dentro de su fascículo. Es la parte, el campo de la derecha. El campo de la izquierda, este campo de la izquierda lo voy a dividir en dos partes. Primero, el campo de la izquierda es el fascículo 43, pero lo divido a su vez en dos partes, con lo cual ya tengo tres. Una que me dice, la de aquí, la de la derecha, me diría en qué lugar cíclicamente le corresponde, y la otra, la de la izquierda, sería la etiqueta que yo guardaría para no tener que guardar todo esto. Yo prefiero elegir el marcador, pero bueno. ¿Dudas? Bien, vamos a seguir con el ejercicio un poquito más adelante. Bien, guardo el bloque en la cache. ¿Vale? Si yo tuviera que buscar otra vez esta palabra, lo buscaría en la posición 1 de la cache, comprobaría que la etiqueta es la que le corresponde y como el byte dentro de la memoria es el mismo posición local o mismo desplazamiento, sería el desplazamiento 0. Bien, ahí está mi byte, ya en cache. Siguiente, accedemos a otro elemento. Este sería un poquito más, ya podemos ir un poquito más rápido. Es el bloque 4, o sea, la palabra número 1 dentro del bloque 4. ¿Y ese bloque 4 en qué lugar de la cache le corresponde? 4. Aquí, aunque hubiéramos hecho la cuenta de viejo, hubiera sido fácil. ¿Qué etiqueta le ponemos? 0. ¿Y qué posición ocupa el byte dentro de su bloque? Desplazamiento, el 1. Este sería el elemento al que hemos accedido. Podría ser, como son palabras, es decir, como la unidad que estamos trabajando aquí son palabras, podría ser una instrucción o podría ser un flotante. Siguiente bloque. El bloque número, la dirección, el bloque sería el 19 y el byte dentro del bloque sería el 3, el desplazamiento. ¿Vale? El lugar que le corresponde sería el 011, o sea, cuenta la vieja.
Bloque 19, del 0 al 0, el 1 al 1, el 16 al 0, el 17 al 1, el 18 al 2 y el 19 al 3. 19 al 3, efectivamente. Aquí es donde habría que guardar el bloque 19. Este sería el byte dentro de su bloque, el 1-1. ¿Qué pasaría si yo después del bloque 19 accedo a un bloque como el 50? El bloque 50, cíclicamente, si siguiera haciendo la cuenta, pues diría el 48, el 0, el 49, el 1, el 50. Me he equivocado, perdón. El bloque 12. Perdón, el byte sería la palabra sería el 50, el bloque sería el 12. Pues el 12 le toca la posición 4, ¿vale? El 8 al 0, el 9 al 1, el 10 al 2, el 11 al 3, el 12 al 4. Esta es la posición. ¿Qué pasa? Que está ocupada. ¿Quién estaba ahí? El bloque 4. Tanto el bloque 4 como el bloque 12 tienen el mismo sitio preasignado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me traigo un fascículo a la mesilla de noche y había uno ya en esa posición, ¿qué tengo que hacer? Eliminarlo. En principio, machacarlo, ¿vale? Es decir, llega uno y destruyo el capítulo de los molinos de viento y lo sustituyo por el capítulo de la posada. Lo destruyo, ¿por qué? Porque lo que yo tengo en memoria cache es una copia idéntica a lo que está en memoria principal. Recordamos el principio de inclusión. Y aquí está mi nuevo bloque con su nuevo byte dentro del bloque. ¿Qué pasa? Esto funciona muy bien. Funciona un poquito mal al principio, cuando la cache se está llenando, pero en la segunda iteración del bloque se produce el bloque 1 está, sí, acierto. ¿Vale? Un capítulo de introducción del Quijote está siempre ahí. Este fascículo, no. ¿Qué pasa? Que los fascículos, hay dos fascículos que se están echando mutuamente, que son el fascículo 4 y el fascículo 12, porque tienen el mismo lugar en la cacha. ¿Qué hubiera pasado con una cache completamente asociativa? Eso no pasa en una cache completamente asociativa. Estos dos fascículos que tenían tanto el 23 como el 83, no sé si eran esos dos ejemplos que había puesto con el Quijote, tenían preasignado el mismo sitio de acá porque cíclicamente le tocaba el mismo lugar, ¿vale? Entonces se dice, hay una forma de expresar eso, que se dice que esos bloques pertenecen a la misma clase de congruencia. Que dos bloques pertenezcan a la misma clase de congruencia significa que tienen preasignado la misma ubicación dentro de la cache, ¿vale? Entonces, ese problema puede ocurrir con bastante frecuencia. Entonces, una solución sería usar una cache, la otro tipo de cache que explicamos, que es la completamente asociativa. La completamente asociativa, fijaros que yo aquí tenía media cache vacía, sin embargo, dos bloques se estaban echando uno al otro. Eso no hubiera pasado con una cache completamente asociativa, donde yo voy guardando los bloques en los sitios que haya disponibles. Y en la primera iteración tengo 4 fallos, pero cuando vuelvo a repetir el bloque, todo está en la cache, porque nadie ha echado a nadie en este caso. Bueno, me queda la más complicada de todas. Me paro un momentillo a ver si hay alguna pregunta. Con esto superamos la parte más difícil del tema. El tercer tipo de cache es una mezcla de las dos. De hecho, podríamos decir que es una generalización de los otros dos caches. Es lo que se conoce como una cache asociativa por conjunto. Ya dije aquí que iba a usar este término AXC para referirme a ella. Y lo que hace es
buscar un consenso, un término medio entre las catch completamente asociativas y las de asignación directa. ¿Cómo se hace ese consenso? ¿Cómo se busca ese consenso? De la siguiente forma. Es como si yo dividiera mi mesilla de noche o mi catch, como si la dividiera en conjuntos de bloques. De forma que los bloques de memoria principal tienen preasignado una zona de la catch, pero dentro de esa zona pueden elegir varias posiciones. ¿Vale? Es como si en mi mesilla de noche los bloques del molino de viento, fascículo 23, y el de la taberna, fascículo 83, los dos tienen asociados, van destinados a la misma zona de la catch, pero dentro caben los dos, ¿vale? Es lo que se llama una catch asociativa por conjuntos. En realidad, en una catch asociativa por conjuntos, digamos que todos los bloques de catch están divididos en conjuntos. Por ejemplo, una catch típica puede tener del orden de una catch de 1024 bloques puede tener 256 conjuntos de 4 bloques cada uno. Quedaros con una cosa importante. La catch se divide en conjuntos y cada conjunto tiene varios bloques. Normalmente son muchos conjuntos y muy pocos bloques. Por ejemplo, está bien decir que una catch tiene 512 conjuntos y 2 bloques en cada conjunto. Está bien decir que una catch tiene 256.000 conjuntos y 4 bloques en cada uno de ellos. Pero no estaría bien pensar que hay una catch que tiene 4 conjuntos de 2.000 bloques cada uno, ¿eh? O sea, muchos conjuntos y muy pocos bloques. Bien. ¿Y qué es lo que tiene un bloque de memoria principal? Tiene asignado el conjunto. Y dentro de ese conjunto puede elegir entre varios posibles bloques. ¿De acuerdo? En el ejercicio del lazo, en asociativa por conjunto, vamos a dividir la catch, que tiene 8 bloques, lo vamos a dividir en 2 conjuntos de 4 bloques cada uno. Es decir, lo que tiene preasignado cada bloque de memoria principal sería el conjunto el que va o al 0 o al 1. En este caso muy, muy fácil, porque los bloques de memoria principal par van al conjunto 0. Y los bloques de impares van al conjunto 1. Así que, si avanzamos aquí, el bloque 25 es impar, le toca el conjunto 1. Es decir, cogería los bits menos significativos, que es la forma de decir el reparto cíclico. ¿El reparto cíclico cuál es? El bloque 0, el conjunto 0. El bloque 1, el conjunto 1. El bloque 2, el conjunto 0. El bloque 3, el conjunto 1. El bloque 4, el conjunto 0. El bloque 5, el conjunto 1. El bloque 24, conjunto 0. El bloque 25, el conjunto 1. Pues eso, ese reparto cíclico, también puedo decir el resto de la división del número de bloques dividido entre el tamaño de la catch medido en conjunto. Es otra forma de decirlo, ¿vale? Y ese resto de la división se calcula fácilmente cogiendo los bits menos significativos. Pero bueno, eso lo veremos en los ejercicios, en una forma de calcularlo. Bien, pues ya sabemos qué conjunto le toca. Pues ahí lo guardamos. Y dentro del conjunto podemos elegir el sitio que haya libre. Como hay 4 sitios, pues no hay ningún problema. Y así, en esta catch, el bloque 25 va al conjunto 1, el bloque 4 es par, el conjunto 0, el bloque 19 es impar, el conjunto 1, el bloque 12 es par, el conjunto de 0. ¿Vale? Y dos fascículos que tienen la misma clase de congruencia, o dos bloques que tienen la misma clase de congruencia, es decir, que tienen preasignada la misma región dentro de la catch o el mismo conjunto, tienen
la posibilidad de caber. ¿Por qué? Porque en cada conjunto hay más de un bloque, ¿vale? Evidentemente, el número de conjuntos, el número total de conjuntos tiene que ser también una potencia de 2 para que el reparto cíclico sea fácil de calcular sacándose solamente una parte de los bits. ¿De acuerdo? Los ejercicios normalmente los hacemos más fáciles que este del PowerPoint. Voy a comentaros un poco qué es lo que solemos hacer en los exámenes para facilitar la resolución de problemas. Al fin y al cabo hay que saber los conceptos, hay que entenderlo, pero hacer más fácil los cálculos también los podemos hacer. Voy a poner una dirección de memoria cualquiera. Sería una dirección de memoria. Voy a poner terminado en 8 o terminado en C como posibles ejemplos de que casi siempre lo que se buscan son direcciones de memoria que sean múltiplos de 4, tanto para enteros como, salvo en los casos del load byte o store byte, pero lo normal es que se pongan direcciones de memoria que sean múltiplos de 4. Bien, esta sería una dirección de memoria. ¿Qué hacemos nosotros para que los exámenes sean más fáciles? Pues, por ejemplo, que los bloques sean o de 16 bytes o de 256 bytes. Ni uno ni otro corresponden con casos reales, porque los bloques típicamente son o de 32 o 64 bytes. ¿Pero por qué elegimos bloques de 16 bytes o de 256 bytes? Porque si el bloque fuera de 16 bytes, voy a poner esta dirección, la puedo poner en binario, fácilmente. 0010, 0111, 0100, 0101 en 5 y 1100, ¿vale? Si yo tengo bloques de 16 bytes, a partir de aquí, yo lo que tengo es el desplazamiento. Lo que es lo mismo. Los 4 bits menos significativos. ¿Por qué 4 bits? ¿Por qué en el Quijote el número de páginas dentro del capítulo eran 2 dígitos? Porque los fascículos eran de 100 páginas, ¿no? Si los fascículos son de 100 páginas, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Me dice cuántos dígitos tiene que tener el índice de una página dentro del fascículo. Es decir, con 4 bits yo puedo elegir dentro de un bloque de 16 bytes, que es el byte número C. Por tanto, el desplazamiento sería esta parte de aquí. Tengo que saber el número, ¿tengo que pasar el número de binario para saber el desplazamiento? No. ¿Por qué? Porque el bloque es de 16 bytes. ¿Y si los bloques hubieran sido de 256 bytes? Pues el desplazamiento sería 5C, sin necesidad de pasarlo a binario. ¿Y si el desplazamiento hubiera sido... Perdón, ¿y si el tamaño del bloque hubiera sido como un caso real de 32 bytes? Pues el desplazamiento tendría que pasarlo a binario antes de calcularlo. Por eso usamos en los ejercicios desplazamientos de 16 bytes o de 256 bytes y direcciones de memoria que dejamos directamente en hexadecimal, para que rápidamente el alumno sea capaz de decir, vale, la dirección de memoria 2745C pertenece al bloque 2745 de memoria principal y la posición del byte dentro de su bloque es la posición C de entre 0 y F, en este caso, o en este otro caso, de entre 0 y 0 y FF, que sería 255, la posición sería 5C. Bueno, bien, hemos ya fácilmente determinado cómo separar una dirección de memoria en dos partes.
el fascículo al que pertenece y la posición dentro del fascículo, que puede ser esta o puede ser esta. O en binario podría ser más complicado. ¿Vale? Esto de aquí, la dirección del bloque en memoria principal independiente, esto es independiente de que haya o no haya cache, ¿eh? O sea, ese bloque está en memoria, en la biblioteca principal, tenga o no tenga yo mesilla de noche. Si yo no tengo mesilla de noche, todas las noches me tengo que levantar al salón y coger un libro. Si tengo mesilla de noche, puedo cogerlo de la mesilla de noche. Esa es la diferencia, la ventaja, ¿vale?, de la memoria cache. Pero toda esta división no tiene nada que ver con la cache. ¿Qué ocurre cuando yo tengo cache? Pues que la dirección del bloque podría ser directamente su etiqueta en una cache completamente asociativa. En cache completamente asociativa. Pero esa etiqueta puede tener una serie de bits implícitos. ¿Vale? ¿Esos bits implícitos de qué dependen? ¿Por qué yo no guardaba en la historia de España del tomo 23, por qué no yo guardaba la etiqueta completa, sino que había una parte de la derecha? Pues porque es la que me indicaba en qué lugar de la cache. Muchas veces ponemos como ejercicio una cache completamente, perdón, una cache de asignación directa de 16 bloques, donde cada bloque tiene 16 bytes. Ese es el típico ejercicio de examen. Cache de asignación directa, bloques de 16 bytes. Número de bloques, que no es lo mismo. Número total de bloques en cache, 16. ¿Vale? Pues, como es de asignación directa, de esa forma yo podría decir que el byte 2745, voy a poner aquí, asignación directa, con 16 bloques de 16 bytes por bloque. Esto se resolvería así de fácil. Esto sería el bloque 07 se guarda en 5, es decir, el bloque 2745 se guarda, le toca cíclicamente la posición 5 de la cache, el 0 en el 0, el 1 en el 1, el F en el F, el 10 en el 0, el 11 en el 1, el 10 y F en el F, el 45 en el 5, ¿vale? Y la etiqueta que guardo sería 274. No, 274. Y de esa forma me garantizo que yo voy a poder localizar ese bloque cuando vaya a la cache. Es decir, si yo tuviera que buscar la dirección de memoria 2745C, iría, voy a mirar en la cache, en qué posición, si estuviera en la cache, ¿dónde estaría? En la 5, porque es completamente desde asignación directa con 16 bloques, estaría en el lugar 5. ¿Hay alguien en la posición 5 con la etiqueta 274? Sí. Acierto. No, voy a memoria principal. ¿Vale? Este mismo ejercicio tiene misma solución con 16 conjuntos en cache de asociativa por conjunto. ¿Vale? En la cache asociativa por conjunto, típicamente podría tener 32 bloques en la cache, pero si tengo 16 conjuntos, eso es lo que yo necesito para saber en qué conjunto
5 con etiqueta 274. ¿Vale? Es decir, si yo tengo que buscar en la cache el bloque 2745, ¿dónde lo buscaría? Pues el sitio que le toca es el conjunto, porque hay 16 conjuntos. El reparto cíclico le va a tocar el mismo sitio que antes, que en el ejercicio anterior. Le tocaría el conjunto 5. Tengo que buscar, tengo que ver qué bloque, no. Ahora hay bloques. En un mismo conjunto puede haber varios bloques. Puede haber 3, puede haber 4. Ahí no hay, ni siquiera hay una restricción que sea una potencia de 2. Pero bueno, casi siempre se usan con potencia de 2. En el caso de que haya 4 bloques o que haya 2 bloques, pues tendría que buscar en todas las etiquetas que hay, como si fuera completamente asociativa, que tenía que buscar una etiqueta detrás de otra, ¿vale? Por tanto, podría localizar fácilmente porque son pocos bloques dentro de un mismo conjunto. ¿Alguna duda? Supongo que a esta altura estáis bastante saturados ya de conjuntos, bloques, etiquetas, etcétera. Voy a dejar, en la próxima clase volveré a esta parte a hacer algunos pequeños ejercicios que habré preparado. Voy a avanzar una parte un poquito más entretenida, que es qué pasa con las escrituras, qué pasa cuando la cache está llena. Son distintos aspectos a tener en cuenta y que son conceptos mucho más fáciles de entender, ¿vale? Primero de ellos, el reemplazo de cache. ¿Qué pasa cuando la cache ya está llena? Y bueno, y eso, para que os hagáis una idea, yo enciendo un computador a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde, 0 minutos, 0 segundos, 0 milésimas de segundo y 3 millonésimas de segundo después ya se ha llenado la cache. O sea, nada más empezar, se empiezan a buscar instrucciones, pero como se buscan instrucciones a un ritmo tan bestialmente rápido, pues se van metiendo esas instrucciones y los datos correspondientes se van guardando en la cache e inmediatamente ya está llena. Así que ese ejercicio que hemos visto antes de que nos encontramos una cache como esta tan vacía, eso es mentira. La cache siempre está abarrotada, siempre está completamente llena, con lo cual tengo un problema. Y es que tengo que, cuando voy a traer un elemento a la mesilla de noche, pues tengo que guardar uno, guardar o tirar, ¿vale? Entonces tenemos varias situaciones. La primera, la más fácil de todo, es la cache de asignación directa. En la cache de asignación directa, cuando viene un bloque de un capítulo del Quijote y va a la mesilla de noche, no puede elegir dónde va a guardarse, sino que tiene un sitio predestinado, un único bloque. ¿Y qué pasa si hay alguien ahí? Se reemplaza, se elimina y punto. Y aquí tenemos mi nuevo bloque ocupando su sitio. Vale, ese es el caso más fácil. No hay que elegir a quién hecho. Pero sí hay que elegir en una cache completamente asociativa. La cache completamente asociativa era aquella en la que yo cogía un bloque de memoria principal y a priori, dije la palabra a priori, o la pareja a priori, podría elegir cualquier sitio de la cache. Antes, cuando está vacía, uno lo tiene muy claro, lo va colocando en orden. Pero cuando no está vacía, tengo que elegir a quién reemplazo. No tengo por qué elegir el primero, el de la posición 0, pues entonces siempre estaría fastidiado, ¿no? Entonces hay tres políticas que se llaman políticas de reemplazo distintas. FIFO, LRU y random, ¿vale? La más fácil, la última, random. Elijo el bloque que me dé la gana y lo echo, al que le toque. Teóricamente es más fácil, pero mientras no inventen los computadores cuánticos, elegir algo aleatoriamente dentro de es un mecanismo mucho más complejo que cualquiera de los dos otros sistemas que hay. Así que la política aleatoria no se suele utilizar. No digo que no se haya usado, pero no se suele utilizar. Hay otras dos posibilidades que se usan con más frecuencia. La FIFO. Pues de los bloques que están en la cache, el primero que entró, ¿vale?
El que lleva más tiempo en la mesilla de noche yo tengo un bloque que lleva mucho, todo el mundo tiene en la mesilla de noche por algún libro que lleva ahí tropecientos años y no lo ha reemplazado. Pues en el caso de que yo tenga que elegir uno, pues elijo ese, el que lleva más tiempo en la mesilla de noche. Pero hay una tercera política y es de los que tengo en la mesilla de noche el que llevo más tiempo sin utilizar. ¿Vale? El que lleva más tiempo sin utilizar es el que llevo más tiempo sin leer, de los libros. ¿Vale? Lest el menos recientemente utilizado. ¿Vale? Esa sería la tercera política que precisamente es la que más se utiliza porque es la que tiene en general mejor rendimiento. Se parecen mucho, pero no son iguales. De hecho, al principio produce confusión. Por ejemplo, yo llegué a esta casa hace 15 años y metí en la mesilla de noche el capítulo del Quijote. Pero soy un súper friki de Cervantes y todas las noches me gusta leer un poquito del capítulo del Quijote. Es decir, aun siendo ese capítulo me refería a los molinos de viento, aun siendo ese capítulo del Quijote de los molinos de viento el que lleva más tiempo, no es el menos recientemente usado, porque todas las noches le echo un vistazo. ¿Vale? Es decir, cada vez que yo accedo a una referencia de memoria, ese se convierte en el más recientemente utilizado. Por tanto, aunque sea el primero que entró en la cache, no tiene por qué ser el menos recientemente utilizado. ¿Y cuál creéis que es más probable que no vuelva a leer? ¿El que hace más tiempo que dejé de leer de los que tengo en la mesilla de noche o el primero que entró? Es el segundo, el menos recientemente usado. Es el más probable. No siempre es así, pero es la política que se suele utilizar. ¿Cuál sería la política ideal? Ojo, ninguna de las que está aquí es la política ideal. La política ideal sería echar de la cache aquel elemento que voy a utilizar en un futuro más lejano, el que no voy a necesitar hasta dentro de mucho tiempo. Pero eso no se puede adivinar. Entonces, entre el que voy a usar en un futuro más lejano o el que utilicé hace más tiempo, o el que dejé de utilizar hace más tiempo, esa es la política más parecida que hay. ¿Vale? Esto es lo que respecta a la política de reemplazo. Algo que afecta a las catch completamente asociativas y también afecta a las catch asociativas por conjunto dentro del conjunto. Recordad, un bloque de memoria principal tiene preasignado el lugar dentro de la cache. El bloque de memoria, pero dentro de ese lugar hay varios bloques. Puedo elegir cualquiera. A priori puedes elegir cualquiera, pero dentro de ese conjunto también se implementa un sistema de puntuaciones, porque al fin y al cabo todo esto son sistemas de puntuaciones dentro del conjunto o en toda la cache. Voy a hacer un pequeño resumen de los tres tipos de cache. Tenemos tres posibilidades para diseñar la cache. Una, el bloque de memoria principal cíclicamente tiene preasignado un lugar dentro de la cache. Esa asignación cíclica se puede calcular fácilmente como el resto de la división entre el número del bloque y el tamaño de la cache medido en bloques. Es decir, si yo tuviera que elegir en qué lugar le guardo el fascículo 287.035, pues sería el resto de la división de 287.035 entre 100, porque es el número de bloques que tiene la cache, pues es el lugar que cíclicamente le corresponde, sería el 35. ¿Vale? Entonces ese resto de la división se calcula fácilmente cogiendo un grupito de bits. Igual que en base 10 yo cojo un grupito de dígitos para saber el resto de la división, porque son divisiones entre 10, 100 o 1000,
Pues cuando yo lo hago en binario, también es un grupito de bits, ¿de acuerdo? Así que cíclicamente tienen preasignado. Si hubiera alguien en la cache en ese lugar, se reemplaza y ya está, sin preocuparme. En las cache asociativa por conjunto, un bloque de memoria principal a priori podría ocupar cualquier lugar de la cache. Es esta flecha de que el bloque B0 podría ir en cualquiera de los sitios que hay dentro de la cache. ¿Vale? Aquí, ¿qué política se suele utilizar? De los que ya están en la cache, el que hace más tiempo que se dejó de utilizar. En la cache, tercer tipo de cache, asociativa por conjunto, un bloque de memoria principal tiene asignada una zona de la cache, lo que se llama un conjunto. Dentro de ese conjunto puedo elegir, en este caso puedo elegir entre dos posibilidades. Se llaman vías o caminos. O sea, se dice que una cache es asociativa por conjunto de dos vías porque cada conjunto tiene dos bloques. O se dice que una cache es asociativa por conjunto de 4 vías porque cada conjunto tiene 4 bloques. ¿Vale? Normalmente las caches asociativas por conjunto son de 2, de 4 o de 8 vías como mucho. Recordamos, muy pocos bloques en cada conjunto. Pero dentro de esa vía, perdón, dentro de ese conjunto, ¿cómo elijo el sitio? Pues ahí dentro de cada conjunto hay una política del LRU. Cuando dije que este tipo de cache era una generalización, es evidente, porque cuando el número de conjuntos es 1, esto es equivalente a una cache completamente asociativa. Si yo tuviera un solo conjunto donde están todos los bloques, es una cache completamente asociativa, donde un bloque de memoria principal va al único conjunto que hay, que es toda la cache. Ese sería un extremo. El otro extremo sería una cache asociativa por conjunto de una sola vía. Es decir, la cache está dividida en tantos conjuntos como bloques. Y cada bloque solo tiene un conjunto. Pues eso es lo mismo que una cache de asignación directa, al fin y al cabo. Y es por eso que decía que este tipo de cache es una forma de generalizar todos los posibles tipos que hay. Bien, a esta altura ya empieza a estar saturado. Es una clase intensa, así que hoy la vamos a terminar antes de tiempo. Bien, lo de la escritura lo dejamos ya para la siguiente clase. Ya hemos superado lo más duro del tema de cache. Y si habéis entendido esto medio bien, que bueno, supongo que lo afianzaremos en la próxima clase, pues ya tenéis casi superado el tema. Bien, me quedo un ratito escuchando preguntas, si es que hay, hasta que el número de participantes sea 0.